En esta lección mostraremos la técnica llamada división apilada para encontrar la factorización prima de un número dado. Este es un método alternativo para crear un árbol de factorización prima, para encontrar la factorización prima de un número. Como su nombre lo indica, realizaremos la división para encontrar la factorización prima de nuestros números. Y debería estar dividiendo por números primos, así que como referencia enumeré los primeros primos dados aquí. Una cosa más antes de comenzar, repasemos las reglas de divisibilidad que involucran números primos. Un número es divisible por 2 si es par, lo que significa que termina en 0, 2, 4, 6 u 8. La segunda regla para mí es probablemente la regla de divisibilidad más valiosa de todas ellas. Un número es divisible por 3 si la suma de los dígitos es divisible por 3, por ejemplo. 336 es divisible por 3 porque 3 más 3 más 6 es igual a 12. Y dado que 12 es divisible por 3, también lo es 336. Y finalmente, un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Entonces, para encontrar la factorización prima de 300 usando la división apilada, he visto que esto se muestra de dos maneras. Comenzaremos en la parte superior y descenderemos, o comenzaremos en la parte inferior y ascenderemos. Comencemos desde abajo, así que comenzaremos con 300 y seguiremos nuestro camino, a través de los números primos que determinan qué números primos se dividen en nuestro dividendo. Bueno, 300 es par, entonces 300 es divisible por 2, entonces comenzaremos dividiendo por 2. 300 dividido por 2 es igual a 150. 150 sigue siendo par, lo que significa que es divisible por 2 nuevamente, así que dividiremos por 2 nuevamente. 150 dividido por 2 es 75. Ahora 75 termina en 5, por lo que podríamos dividir por 5, pero primero verifiquemos si es divisible por 3. Bueno, 7 más 5 es igual a 12, y dado que 12 es divisible por 3, también lo es 75. Así que sigamos adelante y dividamos entre 3 a continuación. De esa manera tendremos los factores primos en orden de menor a mayor. 75 dividido por 3 es igual a 25. El siguiente número primo sería 5. 25 es divisible por 5, por lo que a continuación dividiremos entre 5. 25 dividido 5 es 5. Bueno, 5 también es divisible por 5, así que dividiremos por 5 nuevamente. 5 dividido por 5 es igual a 1. Una vez que tenemos un cociente de 1, hemos terminado y ahora tenemos la factorización prima de 300. Las factorizaciones primas están aquí a la izquierda con 2 veces 2 veces 3 veces 5 veces 5 es la factorización prima de 300. Se nos puede pedir que escribamos la factorización prima usando exponentes, por lo que también podría escribir esto ya que 300 es igual a 2 a la segunda potencia multiplicada por 3 por 5 a la segunda potencia o 5 al cuadrado. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Ahora quiero encontrar la factorización prima hasta 693. Entonces comenzaremos con 693 en la parte inferior. Observe que 693 no es par, lo que significa que no es divisible por 2, así que ahora veremos si es divisible por 3. Para hacer esto, agregaremos los dígitos para ver si ese número es divisible por 3. Bueno, 6 más 9 más 3 es igual a 18, 18 es divisible por 3 sí, por lo tanto, también 693. Entonces dividiremos esto entre 3, 6 dividido entre 3 es igual a 2. 9 dividido entre 3 es igual a 3 y 3 dividido entre 3 es igual a 1. Ahora queremos determinar qué primos se dividen equitativamente en 231. Bueno, 2 más 3 más 1 es igual a 6, y dado que podemos dividir 6 por 3, también podemos dividir este número por 3. Ahora, este problema de división es un poco más desafiante que el anterior, así que vamos a mostrar un poco de trabajo. Tendríamos 231 dividido por 3, hay 7 3 en 23. 7 veces 3 es 21, resta 2 y baja el 1. Nuevamente hay 7 3 en 21. Tienes un resto de 0, entonces el siguiente cociente es 77. 77 no es divisible por 7, así que ahora dividiremos entre 7,
77 dividido entre 7 es igual a 11, y el próximo primo es 11, 11 es divisible por 11. Entonces dividiremos entre 11, y 11 dividido entre 11 es igual a 1, y nuevamente tan pronto como tengamos un cociente de 1, sabemos que hemos encontrado la factorización prima del número dado. Ahora sabemos que 693 en forma de factor primo es igual a 3 por 3 por 7 por 11. Usando exponentes tenemos 3 al cuadrado, 3 al segundo multiplicado por 7 por 11. Por lo tanto, la división apilada se puede usar para encontrar la factorización prima en lugar de usar un árbol de factorización prima si lo prefiere. Espero que hayas encontrado esto útil. Echaremos un vistazo a un ejemplo más en el próximo video. _05 de 008 C2 C43.